Hola, ¿cómo están? Bueno, en este capítulo 4 vamos a hablar de incidencia impositiva. Cuando el gobierno toma alguna decisión respecto a la creación de un nuevo impuesto, se destacan tres grandes bloques que podrían estar justificando esta decisión. Uno es objetivo recaudación, es decir, meramente recaudar más para aplicarlos luego a políticas públicas. Otra razón puede ser querer influir sobre variables socioeconómicas, por ejemplo, sobre la distribución del ingreso, o también influir en el comportamiento de algunos mercados en el caso de que existan monopolios o lo que vimos de externalidades, como por citar casos específicos. Entonces, si vinculamos la incidencia de los impuestos o también su modificación, porque una modificación también impacta en estos términos, y lo vinculamos con lo que vimos en el capítulo 1 respecto a las funciones de la política o de las finanzas públicas, ¿sí? Mediante el mecanismo de ingresos y gastos, decíamos que puede impactar en el plano económico, en la función distributiva, en la eficiencia o también en las cuestiones de asignación de recursos. Aquí es importante mencionar que cuando hablamos de incidencia, se diferencia la incidencia legal, donde aparece, por ejemplo, en la ley que tiene el impuesto, figura cierto sujeto pasivo, o que va a ser el que debe pagar el impuesto, respecto a la incidencia económica, porque está la posibilidad de trasladar el impuesto. Entonces, finalmente, la persona o sector que termina pagando el impuesto es diferente al que se estableció en la legislación. Entonces, respecto al aspecto distributivo, el impacto que va a tener sobre las personas un impuesto puede ser directo o indirecto. En este caso, es directo si el impuesto eh, va directamente sobre el consumidor y detrae de sus ingresos una parte, donde se dice que este impuesto va por el lado de la fuente o de los ingresos, e indirecto cuando en vez de aplicarse sobre el consumidor se aplica sobre las empresas que tienen la posibilidad de trasladar ya sea una parte o la totalidad de ese impuesto poniéndolo en el precio final del producto. Y aquí decimos que en este caso va por el lado de los usos. Eh, ¿Cómo impacta o la posibilidad de trasladar el impuesto? Depende de varios factores, entre los que podemos nombrar la estructura de los mercados, si son competitivos, son monopólicos, oligopólicos, qué regulaciones existen, qué tan rápido se ajustan o qué plazo estamos analizando, cómo se comporta la oferta y la demanda ante cambios en las condiciones de rentabilidad de ese mercado, cómo se adaptan los sujetos económicos a las nuevas condiciones que enfrentan y también si hay muchos, pocos productos sustitutos o también complementarios, porque bueno, de esa manera puede que existan mayores o menores posibilidades de volcarse hacia el consumo o producción alternativa para evitar que recaiga ese impuesto sobre, ya sea sobre la persona o sobre la empresa. Cuando lo miramos desde el punto de vista de la incidencia económica, decimos que un nuevo impuesto o la modificación de una alícuota altere el nivel de equilibrio porque se genera una nueva estructura de precios relativos, ya sea porque el productor puede enfrentar un precio menor o porque el consumidor enfrenta un precio mayor y en algunos casos puede modificar sus decisiones, ya sea de producción o de consumo. Tanto en qué cantidad van a consumir o producir o qué tipo de bien van a consumir y producir. También puede impactar en el nivel de empleo, ya sea en la cantidad de puestos de trabajo, porque tal vez sea menos conveniente producir y por lo tanto se reduce la oferta de mano de obra.
perdón, la demanda de mano de obra, o respecto a las horas de trabajo, en el caso de que ya hemos analizado del impuesto a las ganancias. También puede impactar en el nivel de precios o en la tasa de crecimiento de la economía, como lo vimos en el capítulo 3, en el caso de la curva de Laffer, por ejemplo. Y también si significa una detracción de recursos de esa economía o si a la vez el Estado está inyectando un gasto equivalente al impuesto que sacó en otra área de la economía. Cuando decimos o analizábamos la incidencia sobre variables económicas, bueno, en el caso de la oferta de mano de obra, ya lo comentamos. Respecto a las decisiones de ahorro o consumo, puede que me modifiquen la preferencia que tengo respecto a consumir o ahorrar y podemos analizar el caso del impuesto a la renta financiera. Por ejemplo, si yo era una persona que me gustaba ahorrar en plazo fijo y ahora con el impuesto sobre la renta financiera veo que el Estado me va a cobrar por lo que yo ahorre, puedo decidir empezar a, en vez de ahorrar, destinar ese dinero a cambiar el auto, a comprar tal vez, no sé, muebles para la casa, darme gusto y salir a comer más veces, ¿sí? En vez de guardarlo para tener mayor consumo en el futuro, decido vivir la vida hoy, como quien podría decir. Respecto a las decisiones de inversión, obviamente que si en un sector hay mayor presión impositiva y la tasa de rentabilidad es mayor, puede que las inversiones vayan hacia otro sector, o también puede que generen algún cambio en el periodo de recupero de la inversión. ¿Qué es esto? Cuando se analiza el flujo de fondos que puede generar una inversión, hay un indicador que me dice en cuánto tiempo tardo en recuperar lo que yo invertí, y es un indicador importante, sobre todo en economías que son muy inestables, porque cuando el periodo de recupero es largo tengo muchas posibilidades de que cambien las condiciones económicas, normativas, políticas y termine sufriendo una pérdida. Por ejemplo, en Argentina el periodo de recupero es una variable que se mira muy de cerca. Por lo tanto, si hay un impuesto que me alarga el periodo de recupero, puede desincentivar las inversiones en ese sector. Bueno, el punto D también lo nombramos, y el punto E, respecto a los cambios en precios y factores de la producción, puede que me lleve a ofrecer más o menos de un factor, ya sea, por ejemplo, en el caso del impuesto inmobiliario rural, incluso puede que el propietario de hectáreas de campo, en vez de arrendarlo, si darlo en arriendo, mejor dicho, decida producirlo él, ya que es más conveniente respecto a lo que le van a terminar pagando por ese arrendamiento. Bueno, vamos a analizar ahora casos puntuales, en este caso lo que es el equilibrio parcial, es decir, vamos a estar focalizando en un mercado específico, en este caso mercado de bienes y servicios, sin considerar lo que puede pasar en otros mercados, que eso ya sería un análisis de carácter de equilibrio general. Y vamos a regirnos por los supuestos de un mercado de competencia perfecta, por ejemplo, la existencia de muchos oferentes y demandantes, es decir, no hay formadores de precio, todos son precios aceptantes. Transparencia, es decir, que hay perfecta información, también se conocen las alternativas y los riesgos asociados a cada alternativa. También que el bien o el servicio en cuestión tiene poca relevancia dentro del presupuesto familiar. Esto porque si son bienes que tienen mucha relevancia dentro del presupuesto, ante un impuesto puede que terminen generando comportamientos inversos a los esperados, porque la persona termina consumiendo lo mismo o incluso más, porque se le acota la disponibilidad de dinero para comprar otras cosas. Y también que la función de demanda del consumidor únicamente depende del precio del bien, y se ignora el precio de otros productos
que puedan afectar su consumo, ¿sí? Por eso decimos que nos enfocamos exclusivamente en un mercado en particular. Como para que ustedes tengan noción de qué impuestos podrían asemejarse a los que vamos a ver, pueden ser los impuestos internos, como los que existen sobre las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, y hay dos formas de instrumentación, que puede ser un tributo específico, que va sobre las cantidades o unidades consumidas o vendidas, ya sea por litro de leche, por kilo de carne, por paquete de azúcar. En ese caso, el desplazamiento ya sea de la oferta o de la demanda va a ser paralelo a la original, mientras que también los tributos ad valorem, que son un porcentaje del precio, las curvas van abriendo una brecha mayor a medida que aumenta el precio y se cierra esa brecha a medida que disminuye el precio. El primer ejemplo que vamos a ver es en caso de una economía cerrada, es decir, que no hay comercio internacional de este producto y un impuesto específico sobre la producción. Ahí ustedes ven la curva descendente es la curva de demanda, la curva ascendente es la curva de oferta y la magnitud que ustedes ven con una letra U es la magnitud del impuesto. Vemos que la situación inicial sin impuesto se produce en el punto Q0, P0, es decir, el punto H que ustedes ven en el punto de equilibrio, y cuando se pone el impuesto sobre la producción, es decir, va sobre el empresario, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda en esa magnitud U. Esto porque también está relacionado a los costos de producción que debe enfrentar el empresario que ahora tiene un impuesto. Sin embargo, en este caso vemos que el precio va a aumentar y las cantidades ofrecidas o transaccionadas van a disminuir, donde el precio que termina recibiendo el productor está en el punto B, es decir, recibe un precio menor al que recibía inicialmente por la existencia del impuesto, pero el consumidor paga un precio P1, ¿sí? Es decir, el productor recibe menos dinero y el consumidor paga más, y a la vez se consume menor cantidad que en la situación inicial. Entonces, si nosotros analizamos los efectos económicos, decíamos que si bien el contribuyente legal es el productor porque se le está poniendo un impuesto, por ejemplo, por cantidad de unidades vendidas, terminan compartiendo la carga del impuesto en igual proporción porque decíamos que el productor recibe un precio menor y el consumidor termina pagando un precio mayor. Otro punto importante en el análisis de incidencia impositiva es el rol que juegan las elasticidades respecto a cómo va a impactar un impuesto en las cantidades comercializadas o en el precio. Cuando hablamos de elasticidad nos referimos a qué tanto reaccionan la demanda o la oferta ante a una modificación en el precio derivado de la existencia de un nuevo impuesto o de modificar una alícuota. En el caso que ustedes ven en pantalla, vemos una curva un bien que tiene una curva de demanda inelástica, como puede ser un medicamento esencial, como por ejemplo la insulina. En este caso, igual que en el caso anterior, se le pone un impuesto sobre unidad comercializada de insulina, es decir, un impuesto sobre el productor, el traslado de la curva de oferta también es hacia la izquierda, en este caso va hacia arriba, pero el productor sigue recibiendo el mismo precio al cual vendí inicialmente su producción y el nuevo precio que es P1 más el que sería P0 más U es lo que paga el consumidor, es decir, el impuesto recayó en su totalidad sobre el consumidor, que no varió su cantidad demandada, obviamente porque no puede hacerlo debido a que es fuertemente dependiente de este medicamento.